una gracia costosa, es una gracia costosa, el precio de la gracia, pero una gracia siempre fecunda desde la perspectiva del Evangelio, aún a pesar de nuestros errores y pecados a lo largo de estos 56 años, de los cuales comparto yo 50 ya este año cumplo 50 años en esta comunidad del Perú. Bien, entonces es con esta perspectiva de la gracia costosa, el precio de la gracia, que quisiera enfocarme en esta problemática de comunidades frágiles, con pocos miembros y escasez de vocaciones, que son, claro, características propias de nuestro tiempo también. No es algo extraordinario, más bien es lo común, es también la situación hacia donde incluso comunidades grandes de su propia historia, de su propia congregación, están entrando poco a poco. Pero voy a centrarme en este tema, bueno, teologal si quieren, ¿no? De la fragilidad como gracia. Eso es el tema de la kenosis en el capítulo 2 de Filipenses. Espontáneamente consideramos, desde la perspectiva humana, diría yo, ¿no?, que la fragilidad y el pequeño número son una fatalidad, algo que tendríamos que superar de toda urgencia, con toda urgencia. Y en el fondo, a través de esta visión de fatalismo, de la fragilidad, lo que estamos defendiendo es, sin darnos cuenta, ¿no?, inconscientemente, por supuesto, es una mitología de la seguridad cuantitativa. Creo que esta seguridad cuantitativa es la mitología del mundo, de la cual San Benito nos invita a alejarnos poco a poco. Si consideramos la primera comunidad de Jesús, la comunidad de los 12, fue inmensamente frágil en número y aún más en fiabilidad, porque quizás tendríamos que añadir a la fragilidad de números, de edad, de salud, etcétera, de vocaciones, tendríamos que añadir una fragilidad más grande, más preocupante, que es la fiabilidad de los miembros de nuestras comunidades. ¿Sí? La comunidad de Jesús era todo salvo fiable. Un traidor, un jefe de comunidad negador y una comunidad entera esfumándose en la hora del juicio y del Gólgota. Nada más frágil y menos fiable que la comunidad de Jesús, y qué decir de su número. Y sin embargo, considero de nuevo que esta fragilidad es el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, siempre, por supuesto, siempre, pero creo que hay una mirada específica para nuestro tiempo de crisis radical, crisis de los valores en la sociedad, pero crisis también de la iglesia, ¿no? Hay que reconocer que hay una crisis gravísima de nuestra iglesia. En este tiempo de la gracia, la crisis como gracia, quisiera invitarles a dos actitudes. La primera sería el coraje lúcido de un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? No basta lamentarse o simplemente orar por las vocaciones, ¿no? Creo que es importantísimo hacer un diagnóstico cualitativo y lúcido de nuestras fragilidades. Creo que el discernimiento tiene que ver con una sistematización, con un análisis. Esta charla no nos va a permitir hacer un análisis desarrollado de nuestra
de nuestras enfermedades y patologías espirituales, ¿no? Pero creo que este análisis es indispensable, quizás sea algo que les toque hacer en esta su asamblea o en cada una de nuestras comunidades. Pero también sabemos que desde la perspectiva de la fe, el diagnóstico es insuficiente. Yo veo muchísimas comunidades religiosas, congregaciones religiosas apostólicas, que en este momento dedican muchísimo esfuerzo y mucha plata, mucho dinero en hacer un diagnóstico, pero se olvidan de la segunda parte del trabajo, que es el discernimiento. Y creo que el discernimiento tiene que ver con la utopía. Si el diagnóstico tiene que ver con el realismo y el análisis lúcido, realista, etc., ¿ya? El discernimiento tiene que ver con la apuesta de la fe, y es ahí donde quisiera insistir en la dimensión de gracia, hacer un diagnóstico desde la gracia, desde la fe. Y nosotros diríamos como benedictinos, desde nuestro voto, desde nuestro compromiso de conversión de costumbres. La conversión de costumbres es una utopía. ¿Sabe lo que es una utopía? Es un movimiento hacia lo desconocido. La utopía es un lugar que no existe en ningún lugar, como ustedes saben, es decir, que es un proyecto imposible, como decía Jesús ayer a propósito de los ricos, y sin embargo que se vuelve posible con Dios, con Dios. Entonces les invito a hacer este doble trabajo, pero por lo menos les voy a dar algunas pinceladas, algunas pistas que quizás después les puedan interesar. Pero si falta uno de estos dos esfuerzos, de estas dos exigencias, yo creo que no vamos a poder ir mucho más allá del lamento, y el lamento termina en el duelo. Y no es precisamente lo que me han pedido, creo, en esta oportunidad. Pero este trabajo, esta tarea de diagnóstico y de discernimiento implica para nosotros una inmensa modestia. San Benito hablaría de la humildad. Una inmensa modestia que tiene la valentía, una valentía silenciosa, quizás una valentía orante, de examinar más de cerca nuestra coherencia vocacional. Y lo diría, esta coherencia vocacional, tanto a nivel individual de cada miembro de nuestras comunidades, como también de la comunidad en su conjunto. ¿Cómo está la coherencia vocacional de cada uno, de cada comunidad? Y esto también implicará un coraje, el coraje del espíritu. El espíritu es valiente. Y si bien es cierto, la fragilidad es la gracia de la kenosis, la gracia de la cruz, la gracia del gran fracaso del misterio pascual, fracaso entre comillas, ¿no? Sin embargo, implica también este coraje del espíritu. Bien, a partir de esta pequeña introducción, me voy a permitir hacer ese pequeño camino, ese caminito del discernimiento, del diagnóstico y del discernimiento, separando los dos y sin embargo articulando también cada etapa de este proceso de observación. Entonces, primero, ¿cómo sería en este contexto en el cual nos encontramos? Contexto de América Latina, contexto de una iglesia gravemente perturbada en su credibilidad social, cultural, moral, incluso en ese contexto, ¿qué implicaría para nosotros, nosotras, en nuestras
congregaciones. Yo soy parte de la congregación de la Anunciación, la antigua congregación belga. Creo que somos dos o tres comunidades en América Latina, ¿no? En Perú, en Trinidad y una pequeña comunidad también en México. Bien, entonces, por lo menos voy a trabajar a partir de nuestra situación. Imagino que en la situación de ustedes hay matices diferentes que ustedes podrán aportar, incluso en la pequeña conversación que vamos a tener al final de mi reflexión. Pero con estos matices sospecho que hay muchas cosas que voy a compartir con ustedes que no son totalmente comunes y bien conocidas. Entonces, un diagnóstico cualitativo, no tan cuantitativo, ¿no? Lo cuantitativo, esa es la lógica del mundo, no es la lógica de Dios, ni sobre todo la lógica de Jesús, ¿no? Pero ¿cuál sería un diagnóstico cualitativo desde el realismo de la fe, ¿ya? Con los instrumentos que nos da el mundo moderno? Creo primero que hay que abandonar el lamento nostálgico. San Benito nos advierte que los hermanos no tienen que compararse, ¿se acuerdan de esto? No tienen que compararse. Yo podría trasladar esta idea de no compararse entre hermanos, tampoco compararse entre comunidades. Creo que eso es una de las bondades de nuestras autonomías benedictinas, ¿no? Pero tampoco comparar los tiempos. No nos sirve para nada comparar los tiempos de supuesta bonanza de hace 50 años o 100 años o quizás menos, puede ser menos, ¿no? Porque esta comparación nos paraliza. Y además este tipo de lamento nostálgico es lo propio de una comunidad de ancianos, es decir, de gente. Yo soy anciano por yo mismo, ¿no? Me incluyo en esta observación crítica, ¿no? O sea, lo propio de la ancianidad es justamente lamentarse sobre lo que fue y ya no es. Muchas veces incluso borramos de nuestra memoria lo que no fue tan de éxito, diríamos, ¿no? Y nos quedamos con algunos clichés, ¿no? Algunas imágenes de nuestro pasado, sobre todo los clichés gloriosos, triunfantes. Creo que hay que pasar de este lamento nostálgico a una lucidez creativa, una lucidez en el espíritu. Jesús es durísimo con sus interlocutores y más aún con sus discípulos. Va a tratar a Pedro de Satanás, ¿no? Es durísimo, ¿por qué? Porque tiene confianza en la posibilidad de la conversión, de la transformación, del espíritu en cada uno de nosotros. Bien, entonces voy a lanzar la primera bombita, si quieren, la primera gran pregunta: ¿en qué nuestras comunidades son signo profético del reino? Esa es mi primera pregunta y quizás la más fundamental. ¿Somos significativos tales como somos, con el estilo nuestro? ¿Esto es significativo, proféticamente significativo para el reino, para el mundo de hoy? Puede ser que hayamos sido significativos hace 50 años, cuando nosotros, por ejemplo, llegamos al Perú, hace 55, 56 años, ¿no? Puede ser. Pero desgraciadamente eso que fue significativo en un momento de nuestra historia no lo es probablemente hoy. Hay
esos odres viejos que fueron impecables, espléndidos, y que ahora son secos y no aguantan el vino nuevo. Creo que esa es la pregunta de partida. Si no somos significativos, si no aportamos una esperanza profética alternativa en este tiempo de desesperación a todo nivel, ¿para qué seguir? ¿No? Es un poco duro, ¿no? Pero ¿para qué seguir si ya no significamos nada? Entonces yo creo que para trabajar este tema de la significatividad, de la significación de nuestra vida, necesitamos debatir entre nosotros, pero también, como dice la regla a propósito de la elección del abad, dice que hay que consultar, sobre todo cuando un grupo corre el riesgo de manipular esta elección, nos dice San Benito. Entonces hay que consultar a los abades, a los obispos y a los vecinos. Y los vecinos son estos peregrinos del mundo de hoy que andan sin pastor muchas veces, ¿no? Entonces sí creo que hay todo un reto ahí. Somos signo profético del reino. Bien. Con esta pregunta, entonces, hay que reevaluar nuestra vida. Reevaluar nuestra vida a la luz del Evangelio, como dice la regla también, pero también a la luz de la regla. Tenemos una lectura rutinaria de la regla, y si trabajamos un poquito más profundamente, nos daremos cuenta de la energía profética de nuestra regla. Nosotros en nuestra comunidad hemos creado una pequeña imagen tradicional que retomamos con frecuencia a propósito de la vida benedictina. Comparamos nuestra vida benedictina con una mesa de 4 patas, de igual tamaño y a igual distancia la una de la otra. La primera tiene que ver con todo lo que es la experiencia de Dios, la dimensión que quizás no es muy contemplativa, no es muy benedictina hablar de esta manera, pero como es el término habitual, normal, no voy a decir la dimensión contemplativa. Ese sería el primer pilar de la mesa, la primera pata de la mesa. A ver cómo está la lección divina, la calidad de dinamismo, de energía espiritual de nuestra liturgia, cómo está la dimensión de experiencia mística de cada uno de nuestros miembros de comunidad. Miren, si esto está carcomido, si esta pata está carcomida, quizás ni siquiera vale la pena seguir, ¿no? Seguir con el análisis. Hay que trabajar esto, que es lo esencial. Bueno, entonces esta sería la primera pata de la mesa. La segunda pata, de igual tamaño y a igual distancia, y diría de igual importancia que la primera, porque como que hay una relación de reciprocidad entre las 4 patas de la mesa benedictina. La segunda pata sería la fraternidad. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Acaso no nos hemos vuelto individualistas impenitentes con el pretexto del silencio, de la soledad? ¿Cómo está el amor entre nosotros? Yo me acuerdo, ahora nosotros somos una comunidad autónoma, independiente, pero directamente bajo la responsabilidad de nuestro abad presidente. Bueno, pero me acuerdo de una visita canónica hace unos 20 años más o menos, cuando todavía dependíamos de una comunidad belga, el monasterio de Guadalajara. Y al final de la visita canónica, el prior de la época tuvo esta conclusión que hasta hoy me queda como un cuchillo en el corazón. Es decir, en esta comunidad no se ama.
Fue terrible eso, fue terrible. ¿Por qué? Porque si no se aman en una comunidad, entonces lo que pretenden ser la dimensión contemplativa nuestra es una burla, es una mentira, es una broma. Porque si no se traduce en un amor comunitario, por gusto, somos monjes y monjas. Y creo que, bueno, con esta herida, esta humillación, trabajamos años justamente y traté de privilegiar en la vida comunitaria justamente este amarse entrañablemente, ¿no? Amar entrañablemente. Bueno, quizás esa es una pequeña vanidad, ¿no? Pero de la última visita canónica que nos hizo el padre Abad, el presidente, y yo pregunté pues al visitador, bueno, había un acompañante canonista con él y me decía, yo le invité a decirme, como dice la regla nuestra, por favor dígame lo que usted observa, lo que usted observa, probablemente que Dios mismo lo ha mandado para eso. Y simplemente me contestó, yo veo que usted ama a sus hermanos y ora por ellos. Bueno, eso no solamente para el abad o el prior, eso es para todos recíprocamente. Yo veo que se aman, que aman a sus hermanos y que oran por ellos. Es la segunda pata, cuál es la seriedad humana, el equilibrio humano de nuestras vidas, nuestras relaciones fraternas, ¿bien? Que para nosotros implican también, a propósito del voto de estabilidad, el amor a los vecinos, el amor al entorno nuestro. No somos una isla, nosotros vivimos a 4.000 metros de altura, aquí a la orilla del lago, que está justo frente a mi ventana. Y claro, hemos escogido este lugar porque era un lugar muy pobre, pero también porque era un lugar donde había una cultura indígena muy importante y de la que podíamos aprender a nivel espiritual, a nivel humano, muchísimo. ¿No? Estamos aquí en el sur andino desde más de 30 años. Entonces, la segunda parte es la fraternidad en el sentido más profundo y más amplio de la palabra. Y para nosotros la estabilidad tiene que ver con ese amor. ¿Ya? No es solamente una norma canónica la estabilidad, es realmente el optar por amarnos de verdad, incluyendo a nuestro entorno. La tercera pata del realismo benedictino es el trabajo. El trabajo. Y creo que eso sí realmente es una cojera un poco permanente, por lo menos de nuestra comunidad. ¿En qué medida nuestro trabajo es serio y realista? A veces se nos tilda a nosotros los benedictinos, sobre todo los jesuitas, ¿no? Que en ese sentido son muy diferentes de nosotros, nos tratan de diletantes. Somos unos agradables diletantes. No, pues nuestro trabajo debe tener la seriedad de lo que es la exigencia del trabajo en nuestro entorno también. En Argentina creo que hay una crisis económica muy grave, aquí también, una crisis del trabajo. Creo que en nuestra autonomía debe estar basada en la seriedad del trabajo también, ¿no? Y de nuevo, hay una reciprocidad entre las cuatro patas. Hay una reciprocidad. Sin uno, el otro no es creíble. Sin el trabajo, la fraternidad es un lujo. Sin la fraternidad, la contemplación no tiene garantía. Y finalmente la cuarta pata, ya la han adivinado, es la hospitalidad. La hospitalidad es la apertura de nuestro corazón orante y fraterno al mundo tal como es, ¿no? Es ahí donde vuelve la pregunta de nuestra significatividad, ¿no? De nuestra significación en el mundo.
donde estoy insertado, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven la juventud? Nos ven como bichos raros, como una tira de renegones, o como realmente el pozo. Muchas veces utilizo esta imagen del pozo en todos los pueblos peruanos, en la plaza central, la plaza de armas, en todos los pueblos hay una pileta. Hay una pileta y ahí van a jugar los niños. Bueno, yo imagino muchas veces la comunidad como una pileta en medio del pueblo, ¿no? Donde se puede ir a desalterar. Y aquí en nuestro monasterio desfilan cantidad de gente muy sencilla, campesina, indígena, o jóvenes, muchos universitarios, por ejemplo, que vienen simplemente para ser escuchados. Escucha el consejo de un buen maestro, inclina el oído. Bueno, inclinar el oído del prólogo de la regla, ¿cómo aplicarlo al inclinar el oído al latido del corazón del mundo, especialmente de los que sufren? Y pienso que la juventud hoy día es uno de los sectores que más sufren en nuestra sociedad porque está más abandonada, porque no tiene pastor, no tiene realmente pastor. Entonces, nuestra comunidad es una pila de gente rara, o es realmente la pileta en el corazón del mundo. Esa es la hospitalidad. Y por supuesto, la sabiduría benedictina de la regla, hay que tener este buen equilibrio entre la apertura escuchante, ¿no? Que escucha, inclina el oído hacia el mundo, y el retiro nuestro, ¿no? La clausura, lo que llamas una mala palabra, clausura, pero no, el claustro, la soledad, la intimidad de la comunidad. Y ahí todo lo que San Benito dice de quién tiene que acoger y quién no tiene que acoger, ese es muy importante. Pero bueno, con esta cintura benedictina, ¿no? Esta manera, esta flexibilidad de la regla, que es a la vez muy exigente, muy intransigente incluso, y muy flexible. Si el abad piensa que hay que hacer de otra manera, que lo haga, dice San Benito. Aquí me gusta dar algunos pequeños ejemplos, seguramente que ustedes tienen cantidad de bellísimos ejemplos también para compartir. Pero desde 1 año y medio hemos acogido en la comunidad una abuelita de 94 años que venía desde 15 años caminando de su comunidad campesina a la misa de las 7 de la mañana, cada mañana. Venía caminando 2 horas. Bueno, con el tiempo ya envejeció y su casita se derrumbó con la lluvia y decidimos en comunidad traerla para terminar su vida en medio de nosotros. Les puedo asegurar que la presencia de esta mamita alejandrina es para nosotros como otra expresión de la presencia eucarística. Es realmente presencia eucarística. Pero la hospitalidad tiene que ver con la adoración, tiene que ver con cuando Jesús se inclina para lavar los pies de sus discípulos, cuando el abad se inclina para lavar los pies de los huéspedes, realmente está cumpliendo un acto de adoración de Cristo en el pobre. Entonces, la calidad de nuestra vida espiritual, fraterna, el nivel de felicidad en nuestra comunidad. ¿Por qué denuncio el lamento? El lamento nostálgico, porque nos quita la felicidad. Y una comunidad que no es feliz no es una comunidad evangélica, definitivamente no es evangélica. Entonces preguntémonos si somos felices, si nos hace feliz esto de ser monjes, ¿no? No tanto si vamos a perdurar,
Nosotros hemos corrido el riesgo de desaparecer 10 veces en estos 50 años, ¿no? Lo importante no es perdurar, durar. Lo importante es ser significativos y felices. Y si eres feliz, vas a ser significativo. Y si eres significativo, también esto te va a provocar una profunda felicidad. Lo que hay que volver a encontrar es el entusiasmo fraterno, el entusiasmo vocacional. En conclusión de este párrafo, la pregunta es cómo nuestra crisis nos interpela desde Dios en la perspectiva de la gracia. Lo que vivimos es una gracia para dejarnos interpelar por Dios. Paso a mi punto 3, un discernimiento de esperanza. La fe como utopía. Les invité primero a un diagnóstico. Si quieren aplicar algunos instrumentos psicológicos sobre esto, háganlo, pero yo pienso que la regla es una sabiduría que tiene mucho justamente del arte psicológico, pero bueno, utilicen los instrumentos que quieran para hacer el diagnóstico, pero el objetivo es el discernimiento. ¿Qué cosa es el discernimiento? Es la dimensión escatológica de nuestro planteamiento, ¿no? Yo creo que nuestra vida, sobre todo la vida monástica, se acuerdan quizás de ese viejo libro de dibujos que tenía como título estos inútiles voluntarios, ¿no? Que hablaban de estos inútiles voluntarios, ¿ya? Entonces nuestra vida es una locura absoluta si no apunta a la escatología, es decir, si no apunta a inaugurar algo del reino de Dios. Y creo que la misma arquitectura de nuestros monasterios trata de simbolizar justamente la Jerusalén celestial, ¿no? Esta utopía escatológica del reino. Bueno, en esa perspectiva, ¿cómo hacer un discernimiento de esperanza? La fe como utopía escatológica. Cuando trabajo mucho con la vida religiosa en general, ¿no? Pero es un poco diferente para las comunidades apostólicas, por supuesto, pero utilizo muchas veces la imagen de lo que llamaría el mito del Titanic. ¿Se acuerdan del Titanic? El Titanic se hundió desde la popa. No, desde la proa, perdón. Desde la proa por delante, ¿no? Se hundió primero para allá, ¿ya? Y me imagino un poco la vida religiosa, y a veces la iglesia, me van a disculpar, la iglesia en su ceguera, ¿no? La iglesia en sus peleas de niños malcriados, ¿no? Un poco como el Titanic, como si nuestra salvación fuera agruparnos en la popa, pensando que el barco no se va a hundir, ¿no? Entonces todos nos agrupamos ahí arriba, ¿ya? Buscamos alguna solución sociológica, algún especialista. Muchas veces esos especialistas en América Latina son colombianos que arreglan el problema de las congregaciones, ¿ya? Entonces pensando que agrupándonos en la popa con soluciones sociológicas, vamos a salvar el barco. Pero es una tontería, el barco tarde o temprano se va a hundir. Hay una solución, una sola solución: tirarse al mar, ¿no? Tirarse al mar, es decir, tener la audacia de nadar en este mundo de contradicción y tener el coraje de la imaginación evangélica. Yo creo que Jesús tenía una imaginación desbordante, las parábolas, por ejemplo. Yo creo que para nosotros los monjes hay que retornar a la palabra, la lección divina, pero la lección divina como el corazón que late en medio de la comunidad, ¿no? La palabra como iluminación del discernimiento, como fuente de la creatividad espiritual.
El Evangelio como corrección fraterna cada día, cotidiano. A mí me llama mucho la atención, quizás soy un ingenuo, ¿no? Pero cuando recibo la palabra de la iglesia, ¿no? De parte de la iglesia en la Eucaristía cada mañana, siempre me sorprende que es precisamente la palabra que necesitamos en comunidad, en el momento que estamos atravesando, o la palabra que yo necesito en este preciso momento. Entonces hay que volver a la centralidad de la palabra. También hay que preguntarnos dónde está la palabra, dónde está la lección divina, cuál es el rol y el lugar de la lección divina en nuestras comunidades. La palabra como corrección fraterna y fuente de innovación e inspiración. Les voy a invitar a algo, pero quizás para gente sabia, como son los benedictinos, las benedictinas, yo les voy a invitar a tomar la palabra de Jesús a la letra. ¿Cómo sería si tomáramos el Evangelio a la letra? Eso fue lo que inspiró a San Antonio, ¿se acuerdan? Cuando se fue al desierto. Entró, escuchó el Evangelio del joven Olivo, que hemos tenido ayer, y ¡pum! Lo dejó todo y lo tomó a la letra. ¿Cómo sería si tomáramos el Evangelio? Recording stopped. Recording in progress. Ok, ya. Entonces, en ese diagnóstico, en ese discernimiento de esperanza, el discernimiento es el lugar de la esperanza y de la fe como utopía, se trata de poner la palabra en el corazón de nuestra vida. Y a partir de la palabra, atreverse, no sé cómo están sus comunidades en este plan, ¿no? Atreverse a abrir el debate comunitario sobre lo que nos hace vivir. Sí, podemos hablar de la actualidad política. Yo sé que en Argentina y en Uruguay la problemática política es siempre un lugar de debate, ¿no? En las comunidades, ¿no? Pero podemos hablar de política, podemos hablar de las anécdotas de la vecindad, podemos hablar de tonterías. No digo que lo político sea una tontería, por si acaso, pero muy pocas veces abrimos el debate sobre lo que nos hace vivir o lo que nos hace sufrir o nos hace morir, ¿no? Y ahí sí creo que la lección divina, hay que tener como un equilibrio entre lección divina individual, como la tenemos cada mañana, y la lección divina comunitaria a un ritmo que nos permite acostumbrarnos a escuchar no solamente la palabra, sino cómo el Espíritu habla a través de nuestros hermanos y hermanas en el compartir de la palabra. Abrir el debate comunitario sobre temas esenciales. Nosotros hemos tenido la suerte, gracias a nuestro abad presidente, de poder redactar primero unas constituciones propias nuestras de la comunidad y después transformar estas constituciones en estatuto de la comunidad. Y fue un momento privilegiado. Durante un año hemos trabajado todos y todas, después les voy a explicar por qué digo todos y todas, ¿ya?, en comunidad, para ir expresando juntos y juntas lo que era el corazón de nuestra comunidad. Y creo que hay que volver a este arte de debatir. No se trata de unanimidad, es imposible la unanimidad en comunidad. Incluso pienso que no sería buena. La unanimidad no existe, primero, pero es aburrida. Pero sí, lo que es importante es el consenso del amor. ¿Cómo llegar a consensos en comunidad? Y cuando este consenso tambalea, hay que volver a trabajarlo, ¿no? Un consenso siempre es provisional, pero depende de la confianza que nos tenemos los unos
a nosotros en nosotros para volver a poner el trabajo de consenso sobre lo esencial, no sobre tonterías o cosas secundarias. Hay muchas cosas que no son tonterías, pero que son secundarias en la vida de la comunidad. Entonces, la centralidad de la palabra, el debate comunitario vivo sobre lo esencial, sobre lo que nos hace vivir para llegar a consensos provisionales, pero siempre por recrear, y finalmente retomar la regla como buena maestra, ¿no? Inclina tu oído hacia un buen maestro, dice el prólogo. La regla toda entera es buena maestra. Acabamos de tener una semana, justamente la semana pasada, una semana contemplativa, donde proponemos a gente que quiera ponerse en nuestra dinámica, escuchar la regla, escuchar juntos la regla. Esto nos obliga justamente a ser sinceros con nosotros mismos. No basta escuchar la regla todos los días o el comentario del abad, del prior, de la priora, sino también recrear el dinamismo de la regla, escuchar la voz que viene de la regla como buena maestra, pero también una regla yo diría una regla en salida, para retomar la expresión del Papa Francisco, una regla en salida, es decir, una regla abierta. Por ejemplo, pienso en el capítulo 64 de la mano, ya lo cité hace un rato, cuando hay un riesgo de una elección fraudulenta, entonces hay que consultar abierta al entorno. Pienso también en el capítulo 3 sobre cuando hay una cosa importante para decidir, el abad va a consultar, va a reunir a toda la comunidad, incluyendo a los jóvenes, porque muchas veces Dios suele revelarse preferentemente a los jóvenes. Entonces, volver a la regla como buena maestra. Me van a decir, esto es un poco clásico, ¿no? Poco corto. No sé, ¿no? La centralidad de la palabra, el debate comunitario, la regla, devolver a la regla su papel de guía espiritual y no solamente de normatividad. Concluyo hablando de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y misericordioso. Dios es fiel y misericordioso. Y por lo tanto tenemos que apoyarnos en la terquedad de Dios. Cuando celebramos los 50 años de nuestra comunidad, hemos publicado un pequeño libro de recuerdo, ¿no? de algunas reflexiones también, y lo hemos titulado La terquedad de Dios, porque Dios es terco, inventivamente terco con nuestras comunidades. Atraviesa las tempestades, atraviesa las crisis. Hay que salir del redil, salir de nuestra problemática interna. ¿Cuántos seremos mañana? ¿Quién va a cuidar a los ancianos? Bueno, sí es importante, pero yo creo que lo importante, lo urgente hoy es retejer el pueblo de Dios. Lo que a mí me preocupa no es la vida monástica, es qué momento. Claro que me preocupa, por supuesto, pero es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está desgarrado, completamente desgarrado. Y entonces, ¿cómo colaboramos como comunidad a retejer el pueblo de Dios? Acuérdense de las mujeres y de los niños, sospecho yo, que estaban presentes en el cenáculo durante los 50 días después de Pascua y hasta Pentecostés. Nosotros, un poco por casualidad, nos hemos vuelto una comunidad con dos comunidades y un capítulo
común, un capítulo conventual primero es común. Hay una comunidad de hermanas, una comunidad de hermanos, pero compartimos la liturgia, el trabajo, la mesa, ¿ya? Cada uno vive en la parte del monasterio que le corresponda, separado, por supuesto, ¿ya? Cada comunidad tiene prerrogativas propias, como por ejemplo la aceptación o la evaluación de los formandos, de las formandas, pero hemos decidido retejer la relación entre hombres y mujeres. Y bueno, les puedo decir que esto es una aventura maravillosa y sanadora de nuestras comunidades. Por tal que lo vivamos realmente seriamente. Siempre insisto en esta seriedad. En nuestra comunidad también hay laicos y laicas. Hay una pareja de laicos que vive aquí con nosotros desde 4 o 5 años y que comparte también toda la vida monástica. Tienen también su casa aparte ahí en el fondo de la propiedad, ¿ya? Como también las hermanas tienen su casa separada, ¿ya? Pero retejemos el pueblo de Dios. Y en una cultura como la indígena nuestra, donde el celibato no es comprensible, la verdad, esto es para la gente como una señal de reconciliación, ¿no? Laicos y consagrados. Lo importante es que el núcleo monástico esté firme, sólido, radical en las 4 patas, ¿no? El núcleo puede ser pequeño, pero debe ser intenso. Un núcleo monástico totalmente dedicado a su vida monástica. Y entonces hay como un segundo círculo que son los laicos y algunos de ellos que se integran radicalmente a la comunidad con su especificidad, con su propio estatuto también de oblatos, ¿no? Y después están los amigos, el tercer círculo, los amigos que frecuentan la comunidad con bastante frecuencia, ¿no? Frecuentemente. Entonces, me parece que si queremos renacer, como dice Jesús a Nicodemo, no se trata de retroceder al seno de la madre, la nostalgia, el lamento nostálgico, no se trata de atreverse a resituar la comunidad y la intuición maravillosa de San Benito en el corazón del mundo como un arte de retejer el pueblo de Dios abandonado, desgarrado, en particular, como decían los jóvenes. Les invito entonces a una nueva creatividad en comunión con la congregación. Tenemos la suerte de tener una nueva presidente que cree en lo que estamos viviendo, que a veces cree más que nosotros mismos, porque a veces es muy duro y muy difícil vivir lo que estamos viviendo, y el abad presidente es un abad muy joven, ¿no? y realmente nos está apoyando, sosteniendo, y creo que es importante eso también, ¿no? Que la congregación vaya sosteniendo las audacias del espíritu, audacia modesta, audacia sabia, con toda la radicalidad. Si no somos radicales, no seremos significativos. Radicales en lo contemplativo, radicales en la hospitalidad, en el trabajo y en la vida fraterna. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos y hermanas. Muchas gracias, Padre. Creo que perdimos un poco la imagen. Usted no nos ve a nosotros, ¿no? ¿O nos ve? No la está viendo. Si se perdió ahora la imagen, a ver, voy a tratar de... Pero, ¿nos escucha? Sí, bueno, los escucho perfectamente. Entonces, si quieren aprovechar y hacerle alguna pregunta, que tenemos un ratito, voy a tratar de poner vuelta la imagen. Ustedes sí me ven, ¿no? Sí. Muy bien. Perdió la imagen de nuestra. Pero... Ah, perdón. Ahí está.
preguntarle algo al padre Simón Pedro. Aprovechen este ratito que tenemos para hacerle las preguntas que quieran. Yo le quiero preguntar, ¿se escucha? ¿Me acerco? Sí, mejor. Sí, te escucho. Si se acerca un poco más, te escucho mejor todavía. ¿Me escucha, padre? Sí, te escucho perfecto. Cuando usted, ese visitador le dijo que no se querían en la comunidad, ¿cómo trabajaron el amor fraterno? Porque usted dijo que también le costó ese trabajo. ¿Cómo hicieron, como ejemplo, lo que hizo usted para retomar ese amor fraterno? Fue largo, fue un trabajo largo y sí, yo pienso, eso sí es la lucidez del diagnóstico. Yo creo que hay personalidades en nuestro tiempo y en nuestro mundo que están demasiado vividas para poder realmente vivir en una comunidad monástica como la nuestra, porque justamente sus heridas van como abriéndose más en todo el tema de la estabilidad, etc. Entonces, eso primero quería decir, ¿no? Porque no es evidente que todo tipo de personalidad pueda vivir lo nuestro, ¿no? Bueno, y después de eso, yo creo que sí, el perdón, por supuesto, el perdón, la paciencia, bueno, yo fui prior en esa época, ¿no? Y después vino otro prior durante 15 años, y estos 15 años me han permitido trabajar mi propia humildad de prior. Me di cuenta que yo había impuesto mi proyecto a la comunidad, ¿no? Y entonces cuando me tocó volver a ser prior, hace 6, 7 años creo, me propuse justamente a trabajar un tema de discreción benedictina como prior. Creo que de hecho depende mucho del abad o de la abadesa o del prior en que la comunidad empiece a amarse. Por eso les decía lo último, que me decía, se ve que usted ama a sus hermanos y ora por ellos, ¿ya? Entonces cuando ya no es un proyecto particular, que sea el proyecto del abad o del prior, o incluso de algunas voces, sino que, como dice San Benito, que hay que trabajar al ritmo del más lento, yo creo que ahí se va retejiendo el amor, ¿no? Y creo que a la medida en que el abad ama y expresa ese amor paciente, humilde, a cada uno de sus hermanos, incluso los más reacios, como dice también la regla, esto permite que se hablen más, que se pidan perdón. Y bueno, como les he dicho hace un rato, creo que el hecho de trabajar todos juntos, pero realmente todos juntos, como un año, sobre lo que es el sentido común de la comunidad en un estatuto común, esto nos ayudó muchísimo. Y ahora veo que somos varios mayores, un poco con achaques, etc. Yo veo que los más jóvenes están súper preocupados de nosotros, que nos van a cuidar mucho mejor. Es una casa de ancianos. Pero depende mucho de la edad, creo. Curiosamente. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle al padre Simón Pedro? ¿Cómo es actualmente la comunidad, padre? En este momento, las dos comunidades, ¿cómo están compuestas? Miren, somos como una vez también un visitador canónico nos dijo que éramos una comunidad atípica, entonces no nos tomen como modelo, ¿no? Por supuesto, no hay modelo, no hay. Pero bueno,
Nosotros llegamos primero a Lima, ¿no? En un suburbio de Lima donde era campo todavía. Y después de 50 años este suburbio se ha vuelto ciudad, la ciudad de Lima. Y entonces hemos decidido buscar otro lugar para la comunidad, pero una de las condiciones era estar en una iglesia que para nosotros tenía sentido, ¿no? Nosotros desde un comienzo quisimos vivir una vida contemplativa radical, pero inserta en medio de los pobres. Y aquí, donde vivo ahora, había una iglesia en esa época, en los años 90, por ahí, ¿ya? Una iglesia sumamente identificada con los pobres y las culturas originales. Y entonces los obispos nos invitaron acá, ¿ya? Y quisimos insertarnos también en la iglesia. Pero estamos a 4.000 metros, con un clima difícil para muchos, y entonces habíamos conservado el monasterio de Lima, de Ñaña, y dejado el monasterio de Ñaña a cargo de los oblatos laicos que estaban ahí. Pero poco a poco, algunos de nuestros hermanos y hermanas después, ¿ya? Empezaron a tener dificultades de salud con la altura, y entonces se replegaron en Ñaña, y ahora somos una sola comunidad, ¿ya? Con 2 implantaciones. Aquí somos 6 o 7, depende de las épocas, y ahí son 5, ¿no? Incluyendo los oblatos que están viviendo en permanencia con nosotros. Y nos encontramos, bueno, yo como prior visito lo más que puedo a la comunidad de Lima, de Ñaña, ¿ya? Pero nos reunimos para las grandes fiestas, Pascua, San Benito, Navidad, ¿ya? Además es necesario que bajemos a la costa de vez en cuando para rehacer glóbulos, como se dice, ¿ya? Entonces, pero a pesar de la apariencia, estamos súper unidos, muy curiosos, gracias también a los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Pero nos sentimos muy solidarios en las dificultades y en las alegrías, ¿no? Funciona hasta ahora muy, bueno, no voy a decir de lo mejor, siempre puede ser mejor, pero estamos felices a pesar de la distancia entre las 2 implantaciones, las 2 sedes. Que saber también, quizás es lo mismo en Argentina, o no sé cómo es en Uruguay, porque Uruguay es un país pequeño, pero aquí en el Perú todo se hace en Lima, toda la medicina, los hospitales, la administración, el Estado, todo está en Lima, ¿ya? Y entonces tarde o temprano tenemos que ir a Lima. Entonces también es una manera de conectarnos, bueno, con la salud, con todos esos problemas que son propios de una comunidad. Padre, usted habló del trabajo. ¿En qué consiste el trabajo de ustedes? Estamos intentando lograr un trabajo rentable, porque sí tenemos los trabajos de servicio, como toda comunidad, un poco de agricultura. La agricultura aquí es un poco difícil. Lo esencial es la hospedería. Lo esencial es la hospedería y el trabajo también mío, intelectual, ¿no? De dar clases. Estoy muy conectado con la conferencia de religiosos y religiosas. Hemos creado una escuela de discipulado. Entonces, toda esta dimensión más intelectual, espiritual, teológica, es lo que en parte nos sostiene. Pero no va a ser posible a largo plazo eso. Entonces estamos muy preocupados por un trabajo rentable y serio. Y estamos con un proyecto de construir una buena hospedería, porque nuestras hospederías son pequeñas, ¿no? Nuestras comunidades son pequeñas también. Una buena hospedería en Lima, porque ahí sí tenemos un terreno grande, que podemos utilizar para nuestras propias actividades de hospedería, pero también que podremos alquilar para grupos también. Entonces, es lo que el Padre Abad nos ha incitado a desarrollar un buen instrumento donde se pueda hacer muchas cosas, sobre todo cuando
hay hermanos y hermanas más jóvenes, pero les decía que ese es un problema fundamental porque varios están estudiando en este momento también, ¿no? Entonces eso no es rentable, es más bien costoso. Entonces, no puedo dar un buen ejemplo en este momento, puedo dar simplemente un proyecto que es la hospedería de Lima, donde sí hay posibilidad de rentabilizar una infraestructura. Aquí no, aquí vivimos en un lugar extremadamente pobre y la gente no puede aportar. Aquí tendremos que simplemente trabajar en cosas sencillas, pero que no son muy rentables. Bueno, sí, estamos desarrollando ahora, pero es nuevo eso, ¿no? Un área de medicina alternativa de plantas, y ahí sí la gente nos ayuda muchísimo, es muy interesante. Hay una aspirante de la comunidad de hermanas que conoce muy bien toda la cuestión de plantas medicinales, y esto está empezando y podría ser, si exportamos estos productos. Hay algunas comunidades, creo que en Argentina incluso, que han desarrollado bien esta red de plantas medicinales, de pomadas, cosas por el Ciambón se llama, el monasterio de Ciambón. Sí, pues claro, sí. Creo que es una beta que tiene mucho sentido monárquico, y también aquí la gente tiene mucho conocimiento, entonces es una manera también de colaborar con la gente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Padre Simón Pedro.